tema que vamos a estar observando ahora a través del libro del profeta Ageo. Así que vamos para allá, libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, por favor. Libro del profeta Ageo en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 9. Capítulo 2 del libro de Ageo. La gloria del nuevo templo. Lo tenemos. Gloria a Dios. Bien, estamos entonces en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Por razones de transmisión, un servidor va a estar haciendo toda la lectura y ustedes pueden seguirme, pueden acompañarme a hacerla, por favor. Decimos entonces juntos, la gloria, dice como título, la gloria del nuevo templo. Dice la Santa Palabra, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que ministres nuestras vidas, ministres nuestros corazones, que esta palabra, Señor, ministre en nuestra vida y sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. A pesar de que el libro del profeta Ageo únicamente se compone de 2 capítulos, vemos un grande significado espiritual en este libro. Pese a que únicamente, vuelvo a repetir, son 2 capítulos, nosotros podemos aprender muchas cosas de las que nos enseña el profeta Ageo, Dios a través de este libro. Y es posible que Ageo naciera en una fiesta judía, ya que su nombre significa festivo o nacido en día festivo. Y este es, por así decirlo, una esperanza para la nueva restauración de gozo, porque Ageo lo más probable es que haya nacido en el exilio. Es decir, allá en Babilonia, allá en aquel lugar donde ellos estuvieron 70 años. Y entonces Ageo regresa junto con
en el primer viaje que hizo Zorobabel, en el primer grupo que regresó desde Babilonia hasta Jerusalén. Y ahora Ageo ya está profetizando al pueblo de Dios junto con Zacarías y Malaquías, que fueron los tres profetas que ministraron en el post-cautiverio, es decir, cuando ellos regresaron de Babilonia. Esdras en su libro menciona al profeta Ageo en el capítulo 5, versículo 1 y en el capítulo 6, verso 14. Pero vuelvo a repetir, su nombre significa nacido en día festivo o festivo, porque los judíos siempre tuvieron esa esperanza de que Dios los iba a regresar a su pueblo, a su nación. Y algo que nosotros podemos ver o que sobresale en este libro es un mensaje esencial, que es la reconstrucción del templo. Aquí radica, aquí está la base fundamental del mensaje del profeta Ageo al pueblo. Ellos tenían ya 16 años que habían regresado de Babilonia y que habían llegado a Jerusalén. Ellos estaban reconstruyendo la ciudad. Ellos habían ya terminado el muro, ya estaban ellos instalados allí, y ahora lo que ellos hacían es empezarse a ocupar en sus trabajos. Llegó un momento en que ellos ya estaban estables y ellos empezaron bien, empezaron a hacer los muros de la casa del Señor, pero de repente detuvieron todo. Y es entonces que 16 años después Dios les manda un mensaje a través del profeta Ageo. Y si bien es cierto, nosotros estuvimos mucho tiempo fuera de nuestras instalaciones, fuera de nuestra iglesia. Y pasaron, hermanos, 7 meses en los cuales no tuvimos contacto. De hecho, algunos apenas es la primera ocasión que llegamos a nuestras instalaciones. Y no sabemos, de acuerdo al semáforo que esté en nuestra ciudad, si nos podemos reunir o no, ¿sí? Porque queremos siempre hacer las cosas respetando a nuestras autoridades civiles. Y algo que yo quiero que veamos aquí es 3 palabras que creo que también son de bendición para nosotros ahora de regreso. Si bien es cierto, el pueblo de Israel había regresado de la cautividad, y si bien es cierto, nosotros todavía no estamos al 100% activos y todavía estamos pasando tragos amargos en medio de esta pandemia que estamos experimentando. Pero lo cierto es que me encantan estas palabras que Dios envía al pueblo que estaba regresando a su ciudad y que creo que conviene reflexionar en ellas. Y ese mismo Dios nos dice en esta tarde estas 3 frases que yo quiero que reflexionemos en ellas y que hagamos nuestras ahora que lo estamos necesitando. Y la primera se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 13, que quiero que leamos. Entonces, Ageo capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera: Entonces Ageo
enviado de Jehová, o sea, venía de parte de Dios. Y dice después, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Este es entonces el primer, dentro de otras cosas que Dios le dijo, pero ahora yo quiero que tomemos esta palabra. Y una de las cosas que Dios le dijo al pueblo que estaba regresando o que ya había regresado y que tal vez todavía no se encontraban al 100%, pero lo cierto es porque ellos empezaron por allí a esforzarse por un trabajo, por una estabilidad, pero ellos empezaron a descuidar la casa de Dios. Y cuando esto sucedió, empezó a venir escasez y empezaron a venir adversidades de pobreza. Esto lo vemos en el versículo 5 al 11 del capítulo 1. Pero me encanta lo que Dios le dice al pueblo en el verso 13. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y es lo mismo que nos dice el Señor en estos tiempos. Yo estoy con vosotros. Y si bien es cierto, no tan solo Dios estaba ahora con ellos de regreso, sino que estuvo con ellos también en medio de ese exilio que ellos pasaron por 70 años. Hermanos, nosotros llevamos 7 meses, tal vez 8 en términos aproximados de esta crisis y sentimos feo. Muchas veces hemos pasado por escasez y si antes era complicado, mayormente ahora. Pero lo cierto es que el Señor nos da una palabra en esta tarde y nos dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y no lo dice cualquier persona. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que está con nosotros. Y pese a que el pueblo no había sido tan fiel, esto lo vemos en los versículos 5 al 11 del primer capítulo. Pese a ello, Dios les asegura que está con ellos, que no los ha dejado solos y que no los dejará. Si bien es cierto hay escasez, si bien es cierto hay necesidades, hay gastos que no se pueden hacer a un lado. Y todos los días nosotros nos enfrentamos con deudas, todos los días nosotros nos enfrentamos con gastos. Y muchas veces aún le tenemos que hacer frente a la enfermedad y a la adversidad. Y tenemos que recurrir a esos hospitales que a veces no lo quisiéramos. Y tenemos que estar allí. Pero Dios nos acompaña. Nosotros siempre vamos con la bendición del Padre, porque no estamos solos viviendo todo esto, sino que el Señor ha mostrado que está con nosotros y lo seguirá estando. Y Dios, en medio de todas las situaciones que hemos pasado, Él ha sido fiel. Nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su presencia cuando más lo hemos necesitado, cuando sentimos que ya desvanecíamos, cuando no sentíamos que no se estiraba la economía y por más que quisimos, y ahí el Señor obró sobrenaturalmente. Incluso doy gracias a Dios porque aún en medio de todo este tiempo los hijos de Dios fuimos bendecidos y llegó la provisión de muchos lugares
y pudimos compartir con la familia pastoral. Y fuimos fieles en nuestra mayordomía, y Dios lo sabe. Que a veces, aunque no había lo suficiente, la presencia del Señor hizo abastecer y nos dio para comer, para vestir, y se hicieron los pagos, a veces casi de una manera sobrenatural, porque Dios fue bueno y estuvo allí. Y tal vez más de uno enfermó, y tal vez más de uno tuvo que pasar por complicaciones, pero allí estuvo el Señor siempre dándonos y sacándonos adelante. El Señor jamás nos dejó. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y así como estuvo con su pueblo, con su nación, lo sigue estando con nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Y el Señor nos ha mostrado y nos ha dado trabajo. Y nos faltarían dedos para contar las maravillas que Dios hizo en medio de todo esto que estamos viviendo. Y tenemos grandes testimonios, y nuestra fe se consolidó, y le damos gracias al Señor. Así que si estuvo con nosotros en estos momentos tan complicados, lo seguirá estando, porque Dios es fiel a su palabra, no porque lo merezcamos, sino porque Él seguirá siendo fiel. Sus atributos son así, y Él es justo y Él es bueno. Y más de uno tenemos un testimonio que bendecirá a otros, y en su momento lo estaremos dando para la gloria de su precioso nombre, porque estoy seguro que si usted observa y ve su casa y y si usted voltea hacia atrás y se ve 8 meses antes cómo estaba, mírese ahora y compruebe que verdaderamente el Señor estuvo con usted y conmigo, y lo seguiré estando, porque Dios es fiel, porque aún en medio de los tiempos tan complicados, Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a su heredad. Véase ahora. Y yo estoy seguro que usted sigue en bendición y sigue en victoria, porque ha puesto su confianza en un Dios que dice que está con usted todos los días y hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado ni jamás nos dejará. Y hay algo más, y yo quiero que se quede con ese versículo y que lo haga suyo en los momentos más difíciles. No, yo tengo esta situación, pero no estoy sola, no estoy solo. Mi Dios está conmigo, y ese Dios que me ha sacado de momentos peores me sacará de esto, y yo le alabo, porque Él es fiel, aunque a veces yo no lo sea. Algo que me encanta también es esta segunda frase que el profeta Ageo, que este profeta titulado festivo o nacido en día festivo, este profeta, que su nombre significa que él pues festivo, pues una fiesta. Este hombre tenía significado de júbilo, de gozo. Hay algo que quiero que veamos, que reflexionemos en esta segunda parte que le dice a este pueblo que recién reingresado a su ciudad. Y nosotros estamos reingresando a nuestras instalaciones. La iglesia nuevamente, aunque nunca se detuvo, aunque nunca estuvo estática, porque ahora el Señor nos permite estar transmitiendo
por estos medios, y Dios bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de esta transmisión y que ahora tenemos un compromiso delante de Dios de seguir compartiendo su palabra ahora a través de estos medios. Y para todos aquellos que nos escuchan, quiero comentarles también que ese Dios sigue siendo fiel a sus promesas y Él está con usted y está conmigo. Pero veamos la segunda expresión que el profeta Ageo le hace al pueblo, y que esta la quiero leer en el versículo 5, por favor. Dice Ageo capítulo 1, versículo 5. Quiero que lea usted conmigo y dice así. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y por si no escuchamos bien, nuevamente en el versículo 7, dice el Señor nuevamente en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y el Señor confronta a su pueblo y lo lleva a una realidad y les hace ver en qué condición espiritual están. Como el Señor nos confronta también en esta hermosa tarde, y el Señor quiere que hagamos un análisis introspectivo y que veamos cómo nos encontramos interiormente. Y dice después el Señor en el versículo 15 del capítulo 2, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Deténganse tantito antes de que se levante nuevamente la casa del Señor, antes de estar al 100. Deténganse un poquito y vean cómo están interiormente, cómo se encuentran o cómo nos encontramos delante de la presencia del Señor. Y luego dice el versículo 18 del capítulo 2, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. El Señor los confronta a una realidad. Si bien es cierto, ellos en el exilio allá en Babilonia ya no pudieron llevar a cabo los sacrificios en el templo. No había templo, se había acabado el templo. Los babilonios habían llegado con todo y lo habían destruido. Ya no había donde hacer los sacrificios. Y entonces ellos, cuando regresan, instalan las sinagogas. Y es ahí donde empieza, cuando Jesús, ya los evangelios nos hablan de las sinagogas. Porque ellos implementaron allí una manera de reunirse. Porque nuestro Dios es bueno. Y cuando estas instalaciones se tuvieron que cerrar, Dios nos dio estos medios. Dios bendiga estos medios, porque la iglesia nunca dejó de reunirse. Y Dios nos permitió ahora estar en estas transmisiones. Y ahora podemos bendecir a mucho pueblo a una distancia. Y Dios bendiga a todos aquellos que siguen esta transmisión, pero aún en medio de los momentos o de las crisis más complicadas, Dios provee gracia, provee misericordia. Nuestro Dios tiene un corazón lleno de compasión y se mueve por el amor que nos tiene. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar.
Pero en esta tarde, así como se lo dijo al pueblo, también nos lo dice a nosotros ahora. ¿Cómo estamos? Deténganse un poquito antes de que reconstruyan el templo, antes de que nuevamente lo vuelvan a levantar. ¿Cómo están en sus vidas? Mediten en sus corazones qué hay. Porque si bien es cierto, hermanos, llevábamos una rutina de venir a la iglesia, de estar en la casa de Dios. Y para muchos era como Ageo, el día festivo cuando veníamos a la casa de Dios. Pero ¿qué sucedió? Pasó un mes y otro, y 7 meses. Y tal vez por la razón que sea, no pudimos estar conectados. Tal vez sí, tal vez no, pero no siempre. Pero ¿qué pasó con nuestra vida espiritual? ¿Cómo está delante de la presencia del Señor? Realmente la pandemia trajo ese deseo fuerte de entregarnos ahora sí, verdaderamente a nuestro Dios. O tal vez nos empezamos a enfriar. Tal vez dejamos de leer la palabra. Tal vez por la desesperación empezamos a pelear con la familia y empezamos a ofender a todos. Y total teníamos tiempo de sobra para hacerlo. Y tal vez fuimos groseros. Y tal vez nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Porque llegaron la crisis, la situación todavía se hizo más compleja. Y nos rebelamos. Y no estuvimos de acuerdo con el trato que Dios nos estaba dando. Y tal vez le dimos la espalda a ciertos principios en su palabra. Y decimos, yo ya no quiero esto. Y total, y no me importa. ¿Cómo estamos regresando a la casa del Señor? Cuando realmente estas únicamente son paredes. Pero la iglesia jamás se detuvo, porque la iglesia somos nosotros y nuestro cuerpo es, de acuerdo a 1 Corintios 6:19, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí verdaderamente habita el Señor dentro de nosotros y juntos conformamos la iglesia. Y la iglesia siguió adelante, pero extrañábamos nuestras paredes y queríamos que Dios nos siguiera tratando a como nosotros queríamos. Y tal vez usted pasó por una prueba y fuimos rebeldes, no supimos adorar al Señor en esos momentos tan complicados y tal vez dudamos. Pero quiero que reflexionemos en esta tarde cómo estamos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Si Dios viniera por nosotros, ¿realmente nos iríamos con Él? ¿Me he reconciliado con todos los que he estado ofendiendo de un tiempo a la fecha? ¿O ya se me ha hecho una rutina que me digo y me dicen y lo veo tan normal? Y ciertas cosas que para mí ya se me volvieron normales, pero como un hijo de Dios no debo de hacer. Si bien es cierto, la pandemia, entre otras cosas, platicaba con un pastor y me decía, Sergio, la pandemia sacó lo mejor de nosotros, pero la pandemia también sacó lo peor de nosotros.
lo peor. Tal vez más de una ocasión fuimos egoístas. Y Dios lo sabe, que no fuimos o no hemos sido tan fieles. Y Él hoy nos confronta y nos dice, medita, medita, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo nos encontramos hoy delante de Dios? Las puertas del templo se cerraron o nuestras instalaciones se cerraron y me fui de vacaciones. Y tal vez mis pies volvieron al mundo, no lo sé. Ciertas prácticas que yo ya no hacía empezaron nuevamente y ese viejo hombre que ya estaba ahí crucificado en la cruz con Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué sucedió durante todo este tiempo? Tal vez dudé de que Dios me iba a proveer e hice ciertas cosas que no debía haber hecho. Supuestamente para mayor ingreso, pero me doy cuenta que todo fue en vano y le fallé a Dios. Y si bien es cierto, tal vez yo no he sido tan fiel y Dios lo sabe, pero yo tengo que reconocerlo en esta tarde y decir, Señor, tú conoces mi corazón y que Dios me traiga a un arrepentimiento. Hay una tercera palabra que yo quiero que veamos y esta misma está en el versículo 4 y con esto concluyo. Ageo capítulo 2 en el versículo 4. La palabra del Señor nos dice, Ageo capítulo 2, versículo 4. Dice entonces la tercera palabra. Ahora pues, perdón, al revés. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Me encanta esta tercera frase, donde Dios envía al pueblo a decir a las autoridades civiles y eclesiásticas y a todo el pueblo, a todo su pueblo, esfuérzate. Y esa es la tercera palabra que Dios nos dice en esta tarde a nosotros. Esfuérzate, trabaja, cobra ánimo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Es decir, nosotros debemos de ser realistas, tampoco podemos ignorar lo que está pasando alrededor. Muchos varones nos hemos vuelto un poquito más expertos en esto de las compras. Más de uno, y yo levanto la mano. Y nos hemos dado cuenta y entendemos un poquito a mamá, porque nos damos cuenta que el dinero no alcanza y que las cosas están subiendo mucho. Y hay amenazas de que van a subir más. Y pese a esto, hermanos, no es el hecho de estar reunidos un 50% o aprox estamos ahorita como en un 30% reunidos aquí en nuestras instalaciones. Pero nos han otorgado un permiso, al menos el día de hoy, del 50% en asistencia. Quiero comentarles que
y que estamos conscientes de que la pandemia no se ha erradicado, no se ha ido al 100%, y que todavía estamos batallando con ella, y no sabemos cuántos cientos o no, miles o no sé la cantidad a nivel mundial, cuántos más se nos van a adelantar a razón de esta pandemia. Pero lo cierto es que ese Dios que está permitiendo todo esto y que tiene el control de lo mismo, tal vez Él mismo permita no sé qué más. Pero la parte que nos toca a nosotros y que el Señor nos dice en esta tarde es: esfuérzate y que el Señor se encargue de lo que sigue. Que es la parte que nos toca a nosotros: cobrar ánimo, trabajar y esforzarnos, y Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. Pero debemos de seguir confiando en Dios y cobrar ánimo y salir todos los días en el nombre de Jesús a trabajar, a realizar nuestras actividades con la bendición del Todopoderoso, y que Dios se encargue de lo demás. La parte que me toca entonces a mí es levantarme, cobrar ánimo y esforzarme, y que Dios se encargue de lo que sigue, como siempre lo ha hecho. Que es la parte que me toca a mí: ser fiel al Señor en mi mayordomía, ser fiel en lo poco que Él me ha confiado, porque recordemos que únicamente somos administradores, mayordomos, porque todo es de Papá Dios. Entonces, esta es la tercera palabra que Dios nos dice en esta tarde, en este reingreso: esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, y que el Señor se encargue de los milagros. Es que alguien tal vez me pueda decir: pastor, no trabajo. Pastor, estamos en medio de una pandemia. Pastor, hay mucha escasez. Pastor, la gente se sigue muriendo, pastor. Sí, pero la parte que a nosotros nos toca es cobrar ánimo, levantarnos, esforzarnos, trabajar. Y lo sobrenatural, el Señor que se encargue. Porque los hijos de Dios no podemos vivir bajo un espíritu de temor, bajo un espíritu de pánico. Si nos vamos con el Señor, si Él permite que a través de esto nos vayamos, pues Dios lo sabe por qué medio nos va a llamar a su presencia. Y si bien es cierto, la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Él nos está dando los medios para cuidarnos. Debemos de respetar en este caso, las medidas sanitarias que se nos marcan nuestras autoridades civiles, nuestras autoridades gubernamentales. Debemos de ser prudentes y llevar a cabo todos los protocolos que se nos marquen. Y yo quiero decirles algo, hermanos: cuídense, cuidémonos, porque al cuidarnos nosotros estamos cuidando a los que amamos, y a su vez ellos nos cuidan a nosotros. Pero no podemos vivir bajo un espíritu de pánico y de temor. Por supuesto que no. Tenemos que esforzarnos y salir adelante. Es lo que nos dice en el versículo 4. Esfuérzate, trabaja, porque yo estoy con vosotros. Y dice el verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
Y si a esto le agregamos la última parte que dice el verso 5, no temáis, no temáis, porque el Señor está con nosotros. Y yo quiero concluir, quiero que concluyamos en esta tarde. Y que oremos y que tomemos y que nos dejemos ministrar por lo que más necesitemos en esta tarde. Si he dudado que el Señor me ha dejado, hoy me dice que Él está conmigo. Hermano, hermana, ¿cómo está tu vida espiritual delante de Dios? Tal vez en esta tarde tú has venido decaído, desanimado, deprimido. Sientes que ya no puedes. El Señor te dice: esfuérzate. A todos aquellos que nos están escuchando, debemos de esforzarnos. Hagamos la parte que nos toca y el Señor que haga el milagro. No podemos llevar una vida de pánico y de terror. No ese es el propósito divino. Reflexionemos en esta tarde. Reflexionemos en esta tarde. ¿Cómo estamos delante de Dios? Si bien es cierto, no hay trabajo, pero Dios se proveerá de trabajo. Pero tenemos que tomar iniciativas. Tenemos que esforzarnos. Dios debe ver la parte que nos toca a nosotros y Él hará el milagro. Que es poco, sí, pero el Señor lo multiplicará. Y debemos de estar contentos, dice el apóstol Pablo, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dice que no nos dejará ni nos desamparará. Dios es bueno y está aquí con nosotros. Jamás nos ha dejado. Y si no nos dejó en los momentos más complicados, tampoco lo hará ahora. Él sigue siendo fiel. Pero si nosotros no lo hemos estado siendo del todo, tal vez en una área de nuestra vida, tal vez en nuestra mayordomía hemos dudado y por eso no hemos dado al Señor lo que le debemos dar, entonces esto es un reto de fe para nosotros. Y si hemos dudado de que el Señor nos va a sanar, pidámosle perdón y creamos que el Señor tiene propósitos grandes con esa enfermedad que está permitiendo en nuestra vida. Y Él sabe cómo y de qué manera será glorificado en nuestros cuerpos. Y si tenemos una necesidad, una deuda, un pendiente, un problema, una adversidad, el Señor nos dice en esta tarde: yo estoy contigo. No te voy a dejar. Y si el Señor permite el horno de fuego, Él se mete con nosotros. Y si hemos de ir al horno de fuego para ser más purificados todavía, allí va a estar su presencia con nosotros, porque somos sus hijos, porque somos su real tesoro, su linaje escogido, porque somos como la niña de sus ojos, porque Él nos ama con amor eterno. Él está aquí, Él es bueno. Él te ama, no te va a dejar, no te va a soltar.
Levantó a Pedro cuando se iba a ahogar, lo hará contigo, no te va a dejar. Da pasos de fe. Créele, créele. Empieza a ejercitar tu fe. Vuelve nuevamente a Él. Él te está esperando. Vuelve a Él. Quiero invitarte a orar en esta tarde. Ahí, ¿cómo estás? Empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Pídele perdón. Su gracia es suficiente. Su amor es sobrenatural. Sobrepasa todo entendimiento. Y oramos, Padre, gracias. Padre, tu presencia está aquí. Dios, yo te ruego que ministres cada vida. Ahora, Señor, traigas consuelo. Traigas fortaleza. Sanes si nos quieres sanar. Señor, ministra nuestro corazón ahora. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, llénanos. Venga tu Santo Espíritu, Señor, a llenarnos de tu gloriosa presencia. Dios, tu gloria está aquí, Señor. A todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión, ora al Padre. Él está allí también contigo. Dios es un Dios también que sana y que bendice a distancia. Él también te quiere dar una bendición. No te sientas indigno, no te sientas indigna. Si bien es cierto, el Señor los confronta de su condición espiritual, pero el Señor antes de eso les dice que estaba con ellos. Es decir, el Señor está con nosotros, cualquiera que sea nuestra condición interna. Él es amor, Él es gracia, y está aquí. Padre, te adoramos. Oh Santo, te adoramos, adoramos tu presencia. Yo sé que más de uno que está siguiendo esta transmisión, estás bendiciéndolo, bendiciéndole. Si me estás escuchando, quiero decirte que Dios sí te escucha. Él está ahí contigo. Él está ahí contigo, Él está ahí contigo. Ahí está contigo. Ahí está contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar. Él sigue fiel. Santo, ven a ministrar. Oh, glorioso Dios, estás aquí. Santo, tu gloria está